Hay momentos en la vida que empiezan como cualquier otro día normal, hasta que un detalle cambia todo para siempre. Era un jueves por la tarde, justo después del trabajo. Había pasado por el supermercado para comprar algo de vino, ya que Laura, mi esposa, me había dicho que esta noche íbamos a cenar con su amiga Patricia y su marido, Diego. Era una excusa perfecta para desconectar, charlar un poco y olvidarnos del estrés de la rutina. Nada fuera de lo ordinario. O eso pensé. Llegué a casa y noté algo extraño desde el principio. La luz del porche estaba encendida, aunque aún no había oscurecido del todo. Abrí la puerta y el olor a un perfume que no reconocí golpeó mis sentidos como un puñetazo. No era el aroma floral y ligero que Laura siempre usaba. Era algo más intenso, más pesado, y definitivamente masculino. Laura, llamé, dejando las bolsas en la encimera de la cocina. Silencio. Subí las escaleras, y justo cuando pasaba por delante de la habitación de los niños, oí algo, risas. Sofía y Pablo no estaban en casa, ya lo sabía porque mi madre los había recogido para llevarlos al cine. Pero estas risas no eran de niños. Eran profundas, resonantes, de hombre. Me detuve en seco frente a la puerta de nuestra habitación, el corazón golpeándome con fuerza en el pecho. Escuché otro sonido, algo pesado cayendo al suelo, seguido de un susurro. No puedo creer que hayamos llegado hasta aquí, dijo una voz masculina, sofocando una carcajada. No sabía qué hacer. Mi mente estaba congelada, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. Una parte de mí quiso abrir la puerta de golpe, entrar gritando y exigir explicaciones. Pero algo me detuvo. El instinto, quizás. La certeza de que, una vez cruzara ese umbral, no habría vuelta atrás. Retrocedí unos pasos y salí de la casa, el aire fresco de la tarde dándome un golpe de realidad. Me quedé de pie en el porche, con la cabeza llena de preguntas y un nudo en el estómago. Saqué mi móvil y llamé a Patricia, la amiga con la que, supuestamente, Laura estaba organizando la cena de esa noche. Hola, Patricia, soy Joaquín, dije, tratando de mantener mi tono relajado. Oye, ¿qué hora habíamos quedado para esta noche? Creo que Laura se me olvidó decirme el plan exacto. La pausa al otro lado del teléfono fue breve, pero suficiente para encender todas las alarmas en mi cabeza. ¿Cena, esta noche? Joaquín, no tengo ni idea de qué me hablas, respondió Patricia, claramente confundida. Colgué sin decir más, mis manos temblando. Había algo ocurriendo, algo que no entendía del todo, pero que sabía que estaba a punto de destruir mi vida. Salí del porche y me senté en el coche, intentando darle sentido a lo que acababa de escuchar y, más importante, a lo que no había visto. Patricia no sabía nada de la cena, eso significaba que Laura había mentido. ¿Pero por qué? Y sobre todo, ¿quién era el hombre cuya voz resonaba en mi cabeza como una campana enloquecida? Respiré hondo. No era el momento para actuar impulsivamente. Si había algo que mi trabajo como abogado me había enseñado, era a no apresurarme. Todo tenía que ser metódico. Las emociones eran un lujo que no podía permitirme ahora. Saqué el móvil y llamé a mi amigo de toda la vida, Ernesto. Era el tipo de persona con la que podías contar cuando todo se iba al carajo. Un tipo práctico, sin florituras. Respondió al tercer tono. ¿Qué pasa, Joaquín? No me digas que ya te dejaste las llaves dentro del coche otra vez, bromeó. Necesito que vengas a mi casa. Ahora, respondí, sin explicar más. Ernesto llegó en menos de 20 minutos, aparcando su viejo Seat León justo detrás del mío. Salió del coche con esa expresión que siempre tenía cuando algo no encajaba. ¿Qué coño pasa? Pareces un cadáver. Laura está en casa con alguien. Un hombre, solté, directo al grano. Ernesto se quedó en silencio un momento,
evaluando la situación como si estuviera observando una partida de ajedrez. ¿Has visto algo? No. Pero lo escuché. Estaban en nuestra habitación. Él asintió lentamente, como si estuviera procesando la gravedad de la situación. Vale, ¿qué hacemos? ¿Entramos y los pillamos o quieres otra cosa? Quiero pruebas, respondí. No voy a reventar la puerta como un loco sin saber exactamente qué está pasando. Ernesto asintió, entendiendo mi lógica. Bien, entonces vamos a hacerlo con cuidado. Cruzamos el jardín lateral, y Ernesto me siguió hasta la parte trasera de la casa. Había una pequeña ventana que daba al dormitorio principal. Teníamos suerte, las cortinas estaban medio abiertas. Nos agachamos, y Ernesto se quedó en silencio mientras yo me asomaba lentamente. Lo que vi confirmó todo lo que no quería creer. Laura estaba sentada en la cama, vistiendo un camisón que yo no había visto nunca antes. Frente a ella, un hombre, probablemente unos 10 años más joven que yo, recogía algo del suelo, una camisa blanca. Él tenía el torso desnudo, y su actitud era relajada, como si estuviera en su propia casa. No había duda de lo que estaba pasando. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies, pero me obligué a mantener la calma. Esto no era el momento para perder el control. No aún. Espera aquí, le susurré a Ernesto mientras retrocedía hacia el coche. Él me miró, algo confundido, pero no dijo nada. Saqué mi móvil, abrí la cámara y volví a la ventana. No podía permitirme dudar. Grabé un video corto, Laura riendo, el hombre hablando con confianza, ambos completamente ajenos a mi presencia. No iba a necesitar más pruebas que eso. Cuando terminé, volví al coche. Ernesto ya estaba esperando, apoyado en la puerta. ¿Y ahora qué?, preguntó. Ahora espero, respondí. No tenía claro qué debía hacer. La rabia era una cosa, pero si algo tenía claro era que no iba a confrontar esto sin pensar. Esa noche, Laura regresó a casa alrededor de las 10, como si nada hubiera pasado. Yo estaba en el salón, simulando leer un informe del trabajo. ¿Qué tal estuvo la cena?, pregunté casualmente mientras ella dejaba su bolso sobre la mesa del recibidor. Bien, respondió sin detenerse, dirigiéndose al baño. Patricia manda saludos. La mentira me golpeó como un ladrillo, pero mantuve mi expresión neutra. No iba a decir nada, no todavía. Me limité a observarla mientras caminaba por la casa, actuando como si todo estuviera en perfecto orden. Esa noche no dormí. Me quedé en el sofá, pensando en lo que acababa de presenciar. Una parte de mí quería despertar a Laura y confrontarla, exigirle explicaciones. Pero sabía que no funcionaría. No estaba buscando respuestas, estaba buscando justicia. Al día siguiente, fui al despacho temprano, pero no para trabajar. Saqué el video y lo revisé, asegurándome de que se viera claramente lo que había ocurrido. Después de eso, llamé a un investigador privado. Si Laura estaba dispuesta a destruir nuestra familia, al menos yo estaría preparado para enfrentarla con pruebas. La espera fue lo peor. Cada día, Laura seguía actuando como si todo estuviera normal. Me hablaba con la misma ternura de siempre, como si no hubiera pasado nada. Cada gesto suyo parecía falso, cada palabra un insulto a la vida que habíamos construido juntos. Cuando el investigador me entregó su informe una semana después, sentí que finalmente tenía el control de la situación. Había fotos, horarios, incluso mensajes de texto entre Laura y su amante. Ya no quedaba ninguna duda. La única pregunta que quedaba era, ¿qué iba a hacer ahora? Los días después de recibir el informe del investigador privado fueron una mezcla de preparación fría y rabia contenida. Laura seguía comportándose como si no pasara nada, manteniendo su rutina diaria. La veía arreglarse cada mañana,
preparar el desayuno de los niños y despedirse con un beso ligero en mi mejilla antes de irse. Era una rutina perfectamente calculada, como si quisiera convencerme de que seguíamos siendo una familia feliz. Yo sabía que ese acto no podía durar mucho. No con lo que había descubierto. El informe del investigador fue más exhaustivo de lo que esperaba. Además de confirmar mis sospechas sobre el hombre que vi aquella noche, un entrenador personal llamado Marcos que trabajaba en el gimnasio donde Laura se había inscrito hacía unos meses, incluía detalles incómodos. Había fotos de ellos entrando juntos a hoteles de carretera, mensajes de texto donde planeaban sus encuentros y hasta un par de audios donde Laura hablaba de mí como si fuera un extraño en su vida. Él no entiende lo que necesito, decía en uno de ellos. Esas palabras eran como un cuchillo. Decidí que ya era momento. Si había algo que me había quedado claro en todo este proceso, era que no podía permitirle mantener esta doble vida. Una noche, después de que los niños se durmieran, me senté en la sala, esperando a que Laura regresara. Llegó poco después de las 10, con el mismo aire despreocupado de siempre, saludándome con una sonrisa fingida. «Tenemos que hablar», le dije, sin rodeos. Laura me miró, algo sorprendida por mi tono, pero asintió y se sentó en el sofá frente a mí. «Claro, dime», respondió con una voz tranquila, como si no hubiera nada fuera de lo normal. Saqué mi teléfono y dejé el video que grabé aquella tarde en nuestra habitación sobre la mesa, con la pantalla encendida. Su expresión cambió al instante. El color desapareció de su rostro y su cuerpo se tensó. Sabía lo que estaba viendo. ¿Quieres explicarme esto?, pregunté, manteniendo mi tono frío y directo. Laura intentó decir algo, pero las palabras no le salían. Finalmente, logró articular: «Joaquín, no es lo que parece». «No es lo que parece», respondí, levantando la voz por primera vez. «¿Qué no es exactamente lo que parece, que llevas semanas, quizá meses, acostándote con otro hombre, que has convertido nuestra casa en el escenario de tus mentiras?» Ella se quedó en silencio, buscando algo que decir, cualquier cosa que pudiera justificar lo que había hecho. «No quería que te enteraras así», murmuró finalmente, como si eso lo hiciera mejor. «¿Cómo, entonces?», solté, golpeando la mesa con la mano. «¿Esperabas que nunca me diera cuenta, que siguiera viviendo en esta farsa mientras tú te divertías con otro hombre?» Laura empezó a llorar, pero no era el tipo de llanto que evocaba empatía. Era el llanto de alguien que sabía que la habían descubierto, que ya no tenía control sobre la situación. «No fue algo planeado», dijo entre sollozos. «Simplemente, ocurrió. No sé cómo pasó». «¿No sabes cómo pasó?», repetí, incrédulo. «¿Te caíste accidentalmente en su cama?». «Porque eso es lo que parece según estas fotos». Saqué el informe del investigador y lo arrojé sobre la mesa. «Mira esto, Laura. Fechas, lugares, mensajes. Todo, ¿todavía vas a decirme que fue un accidente?». Ella miró las fotos, y por un momento pensé que iba a seguir negándolo. Pero entonces, como si se rindiera, dejó caer la cabeza entre las manos y dijo: «Lo siento. No quería hacerte daño». «No querías hacerme daño», dije, mi voz ahora llena de desprecio. «Cada vez que saliste de esta casa, cada vez que me miraste a los ojos y mentiste sobre dónde ibas, tomaste esa decisión. No fue un accidente, Laura. Fue una elección». Ella intentó agarrar mi mano, pero la aparté rápidamente. No quería ni tocarla. «Te he sido fiel todos estos años», continué. «He trabajado duro para que tengamos una vida cómoda, para que nuestros hijos tengan lo mejor. Y así es como me pagas». «¿Por qué, Laura? ¿Qué te faltaba?». «No lo sé», respondió, todavía llorando. «Siento que me perdí en algún momento. Entre los niños, la casa, todo. No era feliz.
Y en lugar de hablar conmigo, de intentar arreglar lo que fuera que te hacía infeliz, decidiste traicionarme, pregunté. Porque eso es lo que hiciste. Traicionaste no solo nuestro matrimonio, sino a nuestra familia. Laura no respondió. Sabía que no tenía excusas. Sabía que, en ese momento, yo tenía toda la razón. Y yo sabía que no iba a perdonarla. Esto se acabó, le dije, levantándome. Mañana hablaré con un abogado para iniciar el divorcio. Y quiero que empieces a buscar otro lugar donde vivir. No voy a compartir esta casa contigo ni un día más. Ella me miró, horrorizada. Joaquín, por favor, no hagas esto. Puedo cambiar. Puedo arreglarlo. No quiero que cambies. Quiero que te vayas, respondí con firmeza. Has destruido nuestra vida juntos, Laura. No hay nada que arreglar. Salí de la sala sin mirarla, dejando que sus sollozos llenaran el silencio de la casa. La decisión estaba tomada, y aunque doliera, sabía que era lo correcto. Las palabras quiero que te vayas marcaron un punto de no retorno. Pero a medida que los días pasaron, mi rabia no disminuyó. Si algo, creció. No podía soportar la idea de que Laura siguiera con su vida sin consecuencias reales, mientras yo tenía que recoger los pedazos de la mía. Decidí que no solo quería el divorcio, quería que sintiera el mismo dolor que yo. No, peor. Laura intentó hablar conmigo varias veces en los días siguientes. Pedía perdón, suplicaba una oportunidad para explicarse mejor, pero ya no me interesaban sus palabras. La dejé claro desde el principio, nuestras conversaciones serían estrictamente logísticas, relacionadas con los niños o la casa, nada más. Fue entonces cuando empecé a planear mi respuesta. No sería impulsiva ni emocional. Sería metódica, calculada y devastadora. Primero, contacté a mi abogado, un viejo amigo llamado Ricardo, con quien había trabajado en casos difíciles antes. Sabía que podía confiar en él no solo para manejar el divorcio, sino para asegurarme de que Laura no saliera de esto indemne. Joaquín, ¿quieres compartir custodia o solicitarla completa?, preguntó Ricardo mientras tomábamos un café en su despacho. La quiero completa, respondí sin dudar. Quiero que quede claro que no soy yo quien destruyó esta familia. Fue ella. Si eso significa pelear, pelearé. Bien. Pero para que eso funcione, necesitamos pruebas de que su comportamiento pone en riesgo a los niños o afecta su bienestar. No será un problema, dije, colocando sobre su escritorio las fotos, mensajes y registros que había obtenido del investigador privado. Ricardo los examinó en silencio antes de asentir. Esto ayuda, pero ten en cuenta que los jueces no siempre ven una aventura como motivo suficiente para retirar la custodia compartida. Tendremos que demostrar que su relación con este tipo podría ser perjudicial para los niños. Lo sé. Confío en ti para manejarlo. Pero hay algo más que quiero hacer antes. Ricardo levantó una ceja, curioso. ¿Qué tienes en mente? Venganza. Lo siguiente que hice fue reunir toda la información que tenía sobre el amante de Laura, Marcos. El tipo era un entrenador personal, soltero y sin hijos, que trabajaba en un gimnasio de lujo en el centro de la ciudad. Investigando un poco más, descubrí que su empleo dependía mucho de su reputación. Los clientes de su gimnasio eran, en su mayoría, familias adineradas que no tolerarían un escándalo relacionado con un empleado. Si quería destruirlo, tenía una ruta clara. Hice copias de las fotos y mensajes más comprometedores y las envié de forma anónima al gerente del gimnasio. No pasó mucho tiempo antes de que Marcos sintiera las consecuencias. Una semana después, me enteré de que había sido despedido. Laura nunca dijo nada, pero noté que sus salidas al gimnasio cesaron abruptamente. Algo me decía que el drama había llegado a su puerta. Pero no me detuve ahí.
Sabía que Laura tenía un círculo social importante, amigas, excompañeras de trabajo, vecinas con las que compartía actividades. Decidí que no merecía mantener la fachada de esposa y madre perfecta que tanto le gustaba proyectar. Creé una cuenta de correo electrónico falsa y, de forma anónima, envié un paquete digital a varias de sus amigas más cercanas. Incluía capturas de pantalla de sus mensajes con Marcos, junto con un breve texto que decía: "Esto es lo que Laura hace mientras todos creen que es una madre devota". El impacto fue inmediato. Laura comenzó a recibir menos llamadas y mensajes, y sus habituales tardes de café con amigas se esfumaron. Aunque nunca mencionó directamente el tema, la noté más ansiosa, más aislada. Era evidente que su vida social se desmoronaba, y yo no podía sentir más que satisfacción. Sin embargo, no todo se trataba de Laura. También tenía que proteger a mis hijos. Pablo y Sofía eran lo más importante para mí, y sabía que, aunque fueran jóvenes, estaban empezando a notar que algo andaba mal. Decidí sentarme con ellos y explicarles, de la manera más neutral posible, lo que estaba pasando. Papá y mamá ya no estarán juntos, les dije una noche después de la cena. No es culpa de ninguno de los dos. A veces, los adultos toman decisiones que cambian las cosas. Pero quiero que sepan que siempre estaré aquí para ustedes, pase lo que pase. Ambos estaban confundidos y tristes, pero traté de consolarlos lo mejor que pude. No mencioné la infidelidad de Laura, no quería que cargaran con ese peso. Pero también me aseguré de que supieran que podían confiar en mí para cualquier cosa. Finalmente, llegó el día en que Laura tuvo que enfrentar las consecuencias legales. Durante una audiencia preliminar para discutir los términos del divorcio, presenté todas las pruebas que tenía. Mi abogado argumentó que su comportamiento irresponsable, incluyendo traer a Marcos a nuestra casa, demostraba una falta de juicio que podía afectar a los niños. Laura intentó defenderse, alegando que lo que hacía en su vida privada no tenía nada que ver con su capacidad como madre. Pero el juez no fue tan indulgente. Aunque no me otorgaron la custodia total en ese momento, logramos establecer un régimen en el que yo tendría la mayoría del tiempo con los niños, mientras Laura tendría visitas supervisadas por un mediador familiar. Cuando salimos de la sala del tribunal, Laura me detuvo en el pasillo. Su rostro estaba pálido, y sus ojos mostraban una mezcla de rabia y desesperación. «¿Cómo pudiste hacerme esto?», me susurró. «Me lo quitaste todo». «Te lo quitaste tú misma, Laura», respondí, sin rastro de compasión en mi voz. «Y esto es solo el comienzo». Después del juicio, Laura y yo nos volvimos prácticamente extraños compartiendo el mismo espacio. Había decidido dejarla permanecer en casa durante el tiempo que necesitara para encontrar un lugar donde vivir, pero el aire era denso, como si la casa misma estuviera al borde de derrumbarse. Apenas nos dirigíamos la palabra, excepto por lo necesario para coordinar horarios de los niños o cuestiones domésticas. Pero sabía que no podía dejar que esto siguiera así indefinidamente. Necesitábamos cerrar este capítulo de alguna manera. Una noche, después de acostar a Pablo y Sofía, escuché a Laura en la cocina. Estaba sentada frente a la mesa, con una copa de vino que no parecía haber tocado. Sus ojos estaban clavados en el suelo, y su expresión, aunque cansada, parecía más serena que las últimas semanas. Decidí que ese era el momento. «Podemos hablar», dije desde el umbral de la puerta. Laura levantó la vista hacia mí, claramente sorprendida por mi tono, pero asintió. Tomé una silla frente a ella, dejando un espacio considerable entre ambos. «No puedo seguir así, Laura», comencé, sin rodeos. «Por los niños, por mí, incluso por ti. Necesitamos una solución real. No solo coexistir bajo el mismo techo esperando que todo se desmorone». Ella suspiró, dejando la copa de vino en la mesa. «Lo sé. He estado buscando un apartamento, pero no es fácil.
No quiero que los niños piensen que los estoy abandonando. No los estás abandonando, respondí. Pero tampoco puedes pretender que esto siga igual. Ellos saben que algo anda mal, aunque no lo entiendan del todo. Estar aquí solo empeora las cosas. Laura asintió lentamente, como si procesara lo que decía. Durante un momento, pensé que la conversación iba a ser breve y práctica, pero entonces rompió el silencio con algo que no esperaba. ¿Realmente me odias?, preguntó, con la voz apenas audible. La pregunta me tomó desprevenido. ¿Odiarla? La verdad era más complicada que eso. Claro, sentía rabia, resentimiento, decepción, pero ¿odio? No estaba seguro. No lo sé, respondí después de unos segundos de reflexión. A veces creo que sí. Pero otras, recuerdo los buenos momentos, lo que éramos antes de que todo esto pasara, y me pregunto cómo llegamos a esto. Ella apartó la mirada, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Yo tampoco lo sé. He estado pensando en eso todos los días desde que me descubriste. Cómo arruiné todo. Cómo te arruiné a ti. Esto no es solo sobre mí, Laura. Esto es sobre nuestra familia. Sobre los niños. No puedes pretender que una disculpa lo arregle todo. No estoy pretendiendo nada, replicó, su voz quebrándose. Sé que lo destruí todo. Sé que no hay vuelta atrás. Pero quiero que sepas que no fue porque no te amara. No pude evitar soltar una risa amarga. ¿Amarme? Laura, si me hubieras amado, no habrías hecho esto. No habrías mentido, traicionado nuestra confianza, puesto en riesgo a nuestra familia. Lo sé, susurró. Y no espero que me perdones. Pero quiero que sepas que, aunque no signifique nada para ti, me arrepiento. Me quedé en silencio, tratando de procesar sus palabras. Una parte de mí quería creerla, quería pensar que realmente se arrepentía, pero otra parte estaba demasiado herida para aceptar cualquier cosa que dijera. ¿Por qué él, Laura?, pregunté finalmente. De todas las personas, ¿por qué Marcos? ¿Qué te ofrecía que yo no podía? Ella se mordió el labio, claramente incómoda. No fue sobre él, Joaquín. Fue sobre mí. Me sentía invisible. Como si no fuera suficiente. No tiene sentido, lo sé, pero estaba buscando algo, cualquier cosa, que me hiciera sentir viva otra vez. Y eso valió la pena, respondí. ¿Valió la pena destruir todo lo que construimos juntos por una sensación pasajera? No, respondió, sin dudar. No valió la pena. Nada lo vale. Otro silencio cayó entre nosotros, pero esta vez, no era incómodo. Era más bien como si ambos estuviéramos aceptando finalmente la realidad de nuestra situación. Habíamos llegado al final de un camino, y no había marcha atrás. Escucha, dije, rompiendo el silencio. No sé cómo será el futuro. Pero por el bien de los niños, necesitamos encontrar una manera de coexistir. De mantener las cosas civilizadas. Estoy de acuerdo, dijo ella, limpiándose una lágrima de la mejilla. Haré lo que sea necesario. Entonces empieza por encontrar un lugar para mudarte, continué. No digo esto por crueldad, pero ambos necesitamos espacio para sanar. Y los niños necesitan claridad. Laura asintió de nuevo, y esta vez, parecía genuinamente determinada. Lo haré. Ya he visto un par de lugares. Intentaré acelerar las cosas. La conversación terminó ahí. Ambos nos levantamos de la mesa sin decir más, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Esa noche, cuando me acosté en la cama que una vez compartimos, sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. Al menos, había dado el primer paso hacia el cierre. El proceso no sería fácil, pero había algo tranquilizador en saber que, finalmente, estábamos avanzando. La siguiente etapa, aunque incierta,
estaba a la vista. Y eso era todo lo que podía pedir en ese momento. El día en que Laura dejó la casa, no hubo discursos emocionales ni escenas dramáticas. Habíamos llegado a un punto en el que ambos sabíamos que hablar más era inútil. Su coche estaba cargado con cajas de ropa, algunas fotos y cosas personales. Los niños estaban con mi madre, y la casa, aunque llena de muebles y objetos, se sentía vacía de algo esencial, la familia que alguna vez fue. Me quedé en la puerta viendo cómo cerraba el maletero. Por un instante, pensé en decir algo, cualquier cosa, pero no salió nada. Ella tampoco intentó hablar. Solo un cuídate seco antes de subirse al coche y marcharse. Los días siguientes fueron como un vacío emocional. No se trataba de que la extrañara, se trataba de procesar lo que había pasado. Había algo desconcertante en pasar de una vida compartida a la soledad repentina. La rutina era lo único que mantenía mi mente ocupada, llevar a los niños al colegio, trabajar, preparar la cena. Las noches, sin embargo, eran otra historia. La casa parecía más grande y más silenciosa, y con eso venían los pensamientos. ¿En qué momento todo se desmoronó? ¿Qué errores cometí? Sabía que no debía cargarme con toda la culpa, pero las preguntas no desaparecían. Pablo y Sofía lo llevaban mejor de lo que esperaba, pero sabía que no era tan simple para ellos. Pablo, con su actitud de adolescente, fingía que no le importaba. Sin embargo, lo veía pasar más tiempo encerrado en su habitación, menos dispuesto a hablar. Sofía, en cambio, mostraba su tristeza de forma más evidente, haciendo preguntas que no siempre tenía respuestas claras. Una noche, mientras la ayudaba con su tarea, me miró y preguntó, «Papá, ¿es mi culpa que mamá ya no viva aquí?» Sentí como si me hubieran golpeado en el pecho. Me agaché a su altura y le respondí, «Cariño, esto no tiene nada que ver contigo ni con Pablo. Esto es algo entre mamá y yo. Y aunque ya no vivamos juntos, los dos los queremos muchísimo. Eso nunca va a cambiar». Ella sintió, pero vi en sus ojos que seguía luchando con la idea. Decidí entonces que mi prioridad sería asegurarme de que ambos sintieran estabilidad, aunque yo no tuviera todas las respuestas. Unas semanas después de su mudanza, Laura me llamó para pedirme que nos viéramos. Su tono era neutral, pero había algo en su voz que no sonaba habitual. Acepté, más por curiosidad que por interés real. Nos encontramos en un parque cercano, donde los niños podían jugar mientras hablábamos. Cuando llegué, estaba sentada en un banco, mirando el suelo. Me acerqué, y después de un saludo incómodo, me senté junto a ella. Durante unos segundos, ninguno de los dos dijo nada. Finalmente, ella habló. «Joaquín, quería agradecerte, por no envenenar a los niños contra mí. Sé que no lo merezco». La miré. No esperaba que empezara así. No voy a mentirles sobre lo que pasó, Laura. Pero tampoco voy a cargarles con un odio que no es suyo. Son niños. No deberían tener que elegir entre nosotros. Ella asintió lentamente. Sé que lo arruiné. Y aunque sé que no cambiará nada, quiero que sepas que me arrepiento. No solo por ti, sino por ellos. ¿Qué esperabas que te dijera?, respondí, tratando de mantener la calma. Laura, lo que pasó no tiene arreglo. No puedes deshacerlo. Pero si realmente te importa, entonces demuestra que vas a ser una madre presente para ellos. Eso planeo hacer, dijo. Sé que no puedo compensarlo, pero quiero que sepan que siempre estaré aquí para ellos. Asentí. Esa era la única respuesta que me importaba en ese momento. Con Laura fuera de la casa, finalmente tuve espacio para empezar a reconstruirme. No fue un proceso rápido ni fácil. Hubo días en los que sentía que estaba avanzando, y otros en los que la rabia y el dolor regresaban como una tormenta inesperada. Volví a conectar con amigos que había dejado de ver durante el matrimonio.
Me ayudaron a mantenerme ocupado y me recordaron que la vida seguía, aunque en ese momento me pareciera imposible. También comencé a dedicarme más tiempo a mí mismo. Salí a correr por las mañanas, retomé un proyecto que había dejado a medias y me propuse estar más presente para mis hijos. Unos meses después, mientras cenábamos, Pablo me sorprendió diciendo, «Papá, estás sonriendo más últimamente». Me quedé quieto, procesando sus palabras. Tenía razón. Sin darme cuenta, había empezado a sentirme más ligero, menos atrapado en el dolor. No era felicidad completa, pero era un paso hacia adelante. Sofía agregó, ¿crees que mamá también está mejor? No sabía qué responder al principio, pero finalmente dije, eso espero. Porque si ella está bien, ustedes también estarán mejor. Ellos asintieron, y seguimos cenando. Fue un pequeño momento de claridad, una prueba de que, aunque el proceso había sido doloroso, estábamos encontrando nuestro equilibrio. Hoy, meses después de que todo comenzó, veo las cosas con más claridad. Aprendí que no se puede forzar a alguien a quedarse si no quiere, y que incluso las traiciones más profundas no tienen que definir tu vida para siempre. Pablo y Sofía siguen creciendo, y aunque extrañan la vida que teníamos, se están adaptando. En cuanto a mí, todavía estoy trabajando en encontrarme. Hay días buenos y días malos, pero ahora sé que puedo manejar ambos. Laura y yo hablamos lo necesario por los niños, y aunque nuestra relación no es amigable, es civilizada. La traición cambió mi vida, pero no la destruyó. Y eso, al final, es lo que me recuerda que hay esperanza. La vida sigue, y yo estoy aprendiendo a seguir con ella.